Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a The Slow Button. Hoy analizamos aquí todo lo que nos ha dejado el Gran Premio de Australia 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días por la mañana, nunca mejor dicho, en estas madrugadores inicios de temporada de 2025. Esto es lo que tiene empezar el Gran Premio de Australia como primera carrera. Por si alguien se le había olvidado, hay que madrugar y mucho. De hecho, este año en España más que nunca, que yo recuerde, porque la carrera se ha vivido desde las 5 hasta las 7 de la mañana más o menos. Por lo tanto, si estáis consumiendo esto y habéis visto la carrera en directo, habéis pegado una buena madrugada. Nosotros hemos esperado un par de horas para poder aclimatarnos un poco y recuperar sensaciones, pero como podéis ver, las caras no son las mejores. Así que vamos a entrar al trapo directamente con la carrera. No sin antes hablar con Javi y con David. Javi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu situación? ¿Quieres contar algo? Buenos días. Bueno, siempre que se llega a Australia se apuesta por distintas estrategias, ¿no? Hacer la trasnochada o hacer la madrugada. Claro. Yo este año he apostado por hacer la trasnochada, llevo 0 horas de sueño, pero bueno, aquí, en fin, cumpliendo un poco con lo que tenemos que hacer. Y en la otra parte de sus pantallas, David Porras, que ha seguido una estrategia completamente diferente y probablemente no muy Bueno, recomendable. yo he sido Ferrari. O sea, mi estrategia se ha ido al garete por diversos motivos. He tenido una mañana bastante complicada. Pero bueno, se ha visto la carrera como se ha podido. Así que aquí estamos para comentarla. Pero en términos de estrategia he sido Ferrari, ¿no? He compartido con mi equipo favorito. Pues he dicho, voy a seguir tal cual las enseñanzas del camino del caballo rampante. David ha seguido la estrategia de la redifusión, concretamente, la de cuando en Dazón echan la carrera un par de horas más tarde. Dicho esto, vamos a entrar directamente en materia porque creo que no merece la pena dirimir más en nuestros hábitos de sueño nocturno y entramos directamente, yo creo que en la pregunta que se está haciendo la gente después de esta primera carrera de temporada 2025 es qué conclusiones podemos sacar ahora que hemos visto a los coches rodar durante bastantes kilómetros en pista. Y creo que la primera conclusión y la que tiene todo el mundo más claro es que, número uno, chicos, la carrera ha sido en mojado y entonces esto nos deja una imagen yo creo que un poco distorsionada, pero aún así la gran conclusión es que McLaren, Javi, está bastante por encima de todo lo demás en lo que parece que es una parrilla bastante ajustada este año. Efectivamente, ahora mismo McLaren parece que ha ido a ocupar un poco la posición que ha estado ocupando Red Bull estos últimos años. Es que la sensación es exactamente la misma. Si no hay peoras, como ha pasado en otros equipos en estas últimas temporadas, pues todo apunta a que tanto Norris como Piastri van a poder luchar por el Mundial de Pilotos y por el de Constructores, desde luego. Quizá alguien le puede poner los puntos sobre las IES, como puede ser Verstappen, que independientemente del coche que tiene, pues siempre cumple. Pero sí que es cierto que Verstappen quería decir. McLaren ahora mismo se antoja un poco lejos de los equipos de media tabla, por así decirlo. Tenemos ahí a un Red Bull que, en fin, podría ser el coche más cercano a McLaren, pero es que, por ejemplo, Ferrari está, pues, considerablemente lejos, teniendo en cuenta lo cerca que pudieron llegar a estar el año pasado, así que, en fin, de momento, pues todo vía libre, ¿no? Para McLaren. Por eso le quiero preguntar a David, por intentar empezar a hacer un poco este orden mental, ¿no? El juego de las manitos que haría Lobato de aquí, aquí y un poco más abajo. Hemos visto claramente que David, que McLaren está arriba plenamente por cómo tratan los neumáticos, por cómo de fácil se lleva el coche y por lo cómodos que se sienten Piastri y Norris con él. Debajo, David, yo creo que Verstappen, no voy a decir Red Bull porque lo de Lawson lo No, comentaremos con mucho detalle luego, sí. pero Verstappen por ser Verstappen y por saber llevar el Red Bull bien que lo sabe llevar, puede claramente este año cazar victorias a la que McLaren baje un poquito la guardia. Sí, sí. A ver, yo creo que. Fíjate que la parrilla está tan ajustada que las únicas pocas cosas que sobresalen tanto para bien como para mal se han visto hasta en lluvia. Que normalmente la lluvia Sí. desordena todo un poco. Creo que ya en seco está tan desordenada que aún así lo que sobresale, tanto por arriba o por abajo, como lo bueno como lo malo, se ha visto. Y se ha visto que McLaren, en cuanto han puesto el piloto automático, han salido para adelante. Verstappen hay un momento de la carrera que parece que puede estar ahí y se le destroza los neumáticos porque está claro que los McLaren iban a otro ritmo, iban gestionando y él no. Y el único que le mete en la carrera es el safety car, ¿no? Que al final le mete en la carrera para poder pelear esa victoria. Pero si no, McLaren habría tenido una carrera. Vamos, si no llega a hacer ese chaparrón final, si hay un intervalo a seco ya del tirón, McLaren está ahí. Y vamos, se lo lleva de calle el 1-2. Luego, evidentemente, creo que va a ser un año que Verstappen puede ganar alguna carrera. Ferrari, aunque haya estado horrible,
ya sabemos que tienen los típicos grandes premios rollo Mónaco, Monza, que de repente el coche va mejor que el resto por la cara. Yo creo que Russell Mercedes también puede cazar alguna victoria, pero yo no sé si va a haber tanto variedad como el año pasado, que nos esperábamos el año pasado un dominio de Red Bull muy grande y al final, de la mitad del año para el final, fue descabellado la cantidad de pilotos que ganaron. Y este año nos esperábamos eso del principio. Igual este año hay más dominio de un equipo que el año anterior. Pero claro, no va a ser Red Bull, va a ser McLaren. O sea que a lo mejor estamos vendiendo esta temporada como la más igualada de los últimos años y a lo mejor ese pico ya lo pasamos, quieres decir, ¿no? Creo que es la más igualada, pero no por arriba. O sea, del segundo para abajo. Sí, o sea, del en segundo la al media octavo, tabla seguro, pero del por segundo arriba... al octavo es que no hay media tabla. O sea, la media tabla es el resto menos Claro. Haas, quizás. O sea, Sí. entonces, del segundo al octavo hay una igualdad tremenda, pero si no pasan cosas raras, es raro que McLaren no se lo lleve, yo creo. A no ser, evidentemente, que lo que ha dicho Javi, que como el año pasado llegue Imola, McLaren meta unas mejoras que no mejoren el coche como le pasó a Red Bull y se empieza todo a hacer bola otra vez. Pero por el ritmo que ha tenido McLaren desde 2022 hasta este año a nivel mejorar el coche, me extraña mucho que se caiga. Sí, absolutamente. De hecho, Russell dijo durante este Gran Premio de Australia que McLaren ya podía desechar todo lo que es el desarrollo de 2025 y que aún así seguramente ganarían. Pero bueno, el bueno de Russell seguramente estaba intentando a ver si podía convencer a los de Woking para tirar el año a la basura. Hablando precisamente de Russell, Javi, de Mercedes y también de Ferrari, Ferrari creo que claramente no podemos decir que ha sido un coche ni una pareja de pilotos que ha nacido bien, en comunión, digamos. Y se les ha visto incómodos durante todo el fin de semana. A Hamilton es lógico, a Leclerc no tanto. No sé qué me puedes decir de la escudería. Yo creo que evidentemente van a mejorar y de manera regular van a estar delante de equipos que a lo mejor este fin de semana les han puesto más dificultades, como puede ser Williams. Yo creo que van a mejorar, pero no han nacido plenamente bien o plenamente en sintonía la pareja de pilotos con ese coche. A ver, yo creo que el Ferrari es mejor coche de lo que se ha demostrado aquí en el Gran Premio de Australia. No entiendo muy bien cuáles son los motivos. A lo largo del paddock se han ido escuchando distintas cosas. Algunos simplemente no se atrevían a decir cuál podría ser la razón, mientras que otros se atrevían a decir que si no brillaron tanto en clasificación era porque hoy se preveía la lluvia y que Ferrari había apostado por un setup que, en fin, pues les hiciera quizá perder tiempo en clasificación, pero ganarla hoy en la carrera teniendo quizá un ala de más carga. Lo cierto es que hoy en carrera tampoco se les ha visto el ritmo. Lo de Hamilton, como dices tú, es algo lógico. Él mismo ha dicho en unas declaraciones, nada más terminar la carrera, que todavía está tratando de entender cómo funciona el Ferrari, pero es que a Leclerc tampoco se le ha visto cómodo. Y lo peor es que, siendo la Fórmula 1 este año una especie de paréntesis en el que el primer corchete es McLaren y el último podríamos estar hablando, al menos en esta carrera, de un Haas o quizá de un Kick Sauber, que hoy han tenido suerte. Por ejemplo, Hülkenberg pues se ha llevado un buen botín de puntos. Todo está muy igualado y está claro que a Ferrari es que va a necesitar encontrar esas 2 décimas, porque es que al final son 2 décimas que va a marcar la diferencia entre en una clasificación quizás ser el octavo, como ha podido pasar este fin de semana, a estar un poquito más arriba, pero desde luego más de 2 décimas sí que necesitan para ir a por McLaren. No me quiero detener mucho más en este bloque de análisis de conclusiones de la carrera, pero ya que seguimos haciendo este orden, David, quiero pararme en Mercedes y muy especialmente en Kimi Antonelli. Creo que teniendo en cuenta lo difícil que ha sido la carrera para todos los rookies, que de los 6 que han empezado solamente han terminado 2, lo que hace hoy Antonelli es una gran noticia para la Fórmula 1. Pero sobre todo es una gran noticia para Toto Wolff, porque recordamos que era su gran apuesta personal y hoy el tío ha salido ahí, ha defendido las condiciones y se ha llevado un 4º puesto a casa, justamente por detrás de George Russell. Gran resultado para Mercedes, pero sobre todo gran resultado para el piloto, jovencísimo piloto italiano. Sí, Antonelli que lo ha querido hacer en modo difícil, porque lo normal es en seco ir bien y en mojado mal para un rookie. Pues Antonelli ayer la clasificación en seco un desastre, se queda fuera en Q1. Sin embargo, la carrera de hoy, gratamente sorprendido, porque no es solo una carrera de sobrevivir, que es lo que tienes que hacer hoy, porque creo que hay pilotos como por ejemplo Albon o Tsunoda que sobreviven y al final, o en una carrera como la de hoy, pues eso te lleva a ganar muchos puntos. Pero es que Antonelli en muchos momentos no solo ha sobrevivido, es que Antonelli en muchos momentos es verdad que iba con coches técnicamente inferiores, pero en lluvia no está tan clara esa inferioridad, y es que se le veía rápido por momentos, se ha adelantado en pista, ha tenido errores y se ha repuesto. Entonces no solo ha sobrevivido, sino que encima ha tenido buen ritmo. O sea, yo bastante sorprendido con la carrera de Antonelli,
O sea, sabíamos que la adaptación era uno de sus puntos fuertes, pero, hombre, es bastante complicado lo que ha hecho hoy, sobre todo partiendo de la base de que ayer en clasificación en seco queda 16º. Entonces, bastante sorprendido con Antonelli. Yo creo que Mercedes es esa fuerza ahí intermedia, sin saber muy bien dónde está Red Bull y con el mal inicio de año de Ferrari, que ya han admitido ellos que el coche ha nacido más lento de lo que creían que iba a ser. O sea, cuando ellos hacían las simulaciones, ha nacido más lento de lo que creía que iba a ser. Entonces yo creo que Mercedes está ahí en esa segunda fuerza. Y cuando lleguen circuitos que le suelen beneficiar, yo creo que también van a poder estar ahí peleando por la victoria. Vamos a hacer una parada especial, yo creo que de mención a Alexander Albon, que estoy pensando ahora mismo que he dicho que Antonelli había quedado cuarto, pero creo que Antonelli finalmente ha quedado quinto por una penalización y ha sido Albon el que ha conseguido... Exactamente. Ha sido Albon el que ha conseguido la cuarta posición. Esto es una victoria, Javi, para Williams en la primera carrera, que incluso con el abandono de Sainz, a James Bowles, cuando le han entrevistado pocos minutos después de terminar la carrera, no le cabía la sonrisa en la cara. Buenísimas sensaciones, buenísimas desde luego. Se hace un poco realidad lo que la gente empezaba a vislumbrar pero que no quería terminar de creer, y era que Williams en pretemporada pues parecía que funcionaba. Ahí uno podía pensar que uno tenía pues más gasolina que otro, que Williams quizá estaba probando tandas con los tanques bastante más vacíos, pero es que desde que hemos entrado en este fin de semana, y como ya has comentado tú en un reel que hemos subido a nuestras redes sociales, John, aquí esto ya son pruebas de fuego real, y la verdad que, en fin, trabajo espectacular. Yo no sé cuánto tendrá que ver con Carlos Sainz, pero desde luego esto es una victoria. Hoy Carlos pues no ha podido, en fin, llevarse los puntos que segurísimo hubiera hecho, pero sí, desde luego una victoria. Y Williams, ojo, que se consolida como probablemente quinto, sexto coche, dependiendo de la carrera, pero ya digo, es que en un pañuelo. Cuando hablamos de quinto, sexto coche, lo estaba hablando ayer además con David por privado, que es que se difumina, ¿no? Con tanta igualdad el tema de si qué es ser hoy en día quinto coche, qué es ser sexto coche. O sea, realmente va a ser la constancia lo que marque si Williams puede estar ahí pues como líder del grupo medio, y de momento han empezado pues con muy buen pie. Ojo que cambian cosas, Riguroso directo. Le acaban de quitar la sanción a Antonelli, así que Antonelli es cuarto y Albon quinto. O sea, lo acabo de ver. Pues nada, entonces yo hace 3 minutos lo he dicho bien ya, pero porque estoy en todo, es increíble. Como hace 10 minutos acaba de sacar la FIA comunicado. Bueno, igualmente el quinto puesto para Albon sigue siendo una tremenda victoria. Y ya que nos está quedando tan conciso, y antes de pasar a hablar más de Williams, porque evidentemente queremos hablar de la mañana fatídica que han tenido los pilotos españoles, quiero hacer un apunte muy rápido con Aston Martin y preguntaros los dos dónde veis a Aston Martin, porque yo la única conclusión que saco del Aston Martin este fin de semana, sobre todo por las sensaciones de la clasificación, es que no parece que hayamos solucionado uno de los grandes problemas que teníamos el año pasado, y es que el Aston Martin me sigue pareciendo un coche nervioso y difícil de llevar. No creo que hayan terminado de solventar esa papeleta. No sé cómo lo ves tú, David, un apunte rápido. Sí, yo creo que es un coche que va a ser complicado de llevar por lo menos las primeras carreras de la temporada. El error de Alonso en clasificación te lo deja claro, porque además él en Q1 se mete quinto o sexto, hace los 2 primeros sectores en morado, luego tiene un error en el último sector, y en la vuelta donde sale y da al fondo plano es porque tiene otro tirón, también otro snap, antes de la curva 10. Entonces es eso, es un coche que si pones la vuelta buena, igual Alonso te hace un quinto o un sexto en clasificación, sobre todo porque a mí en cuanto a rendimiento puro y duro, entre Aston Martin, Williams, RB y Alpine están en un pañuelo. Sí. Yo creo que va a depender de eso, de meter la vuelta en la ventana correcta, gestión de los neumáticos durante toda la vuelta, cosas así que te van a dar milésimas, que va a poner a uno delante de otro. Pero claro, si tú tienes un coche como el Williams que se ve más estable y que es más fácil de llevar aparentemente por lo que se ve en las cámaras de Albon y de Carlos Sainz, y luego tienes un coche con el que tienes que meter una vuelta perfecta pero que tienes que pelearte con él y verás si la metes, pues evidentemente eso hace que el coche pues esté en desventaja en ciertos momentos, ¿no? Lo que también conlleva quizás que tenga más degradación en la carrera, y que bueno, eso ya se verá también en carreras en seco, que eso te da más pistas. Pero sí que parece que estas primeras carreras el Aston Martin no está tan mal como parecían los test a nivel de ritmo puro, pero es un coche que sigue siendo difícil de conducir, pese a que decían que habían corregido errores de tema de manejo y demás. O sea que algo ha mejorado en ese sentido, pero sigue teniendo comportamientos inestables. Veremos a ver cómo, bueno, ahora con el túnel de viento que ya han oficializado que el túnel de viento se ha comenzado a usar, veremos cómo lo analizan estas primeras partes de la temporada y lo mejoran.
Javi, ¿alguna conclusión que saques tú del Aston Martin, teniendo en cuenta que hoy Andy Cowell estaba contento porque al final Stroll sí que consigue sumar puntos sobreviviendo, pero ya te digo, a mí es un coche que me sigue generando un poco esa duda y que no termino de saber dónde colocarlo? Es que es extraño porque yo no sé muy bien localizar de dónde proviene como esa felicidad que parecen tener todos en Aston Martin, porque sí que es cierto que, en fin, han conseguido un objetivo que era pues no ser último coche o penúltimo, tal y como parecía que podrían ser tras los test de pretemporada, pero desde luego tampoco encuentro unos motivos muy claros como para poder decir, oye, mira, estamos contentos con el coche que tenemos, porque es lo que dices tú, John, al final pues el coche es inestable y en fin, yo creo que lo que puede marcar que sea fácil de mejorar es precisamente la estabilidad, ¿no? Que sea neutro, es decir, pues que no tenga una debilidad muy marcada, como podría ser de repente pues mucho subviraje, mucho sobreviraje, que es un poco lo que parece que le está pasando a Aston Martin. Entonces no lo sé, o sea, desde luego algo deben estar tramando o mienten muy bien, pero bueno, en fin, veremos. Dicen que es una base lo suficientemente sólida como para poder meterle unas mejoras que realmente funcionen, que yo honestamente con que sean mejoras pues ya estaría contento. Quizá por ahí simplemente viene la felicidad, ¿no? Que este año saben que las mejoras las van a tener más sencillas, pero por lo demás poco puedo decir. Veremos si esa felicidad de Andy Cowell después de la carrera de hoy, con ese sexto puesto de Stroll y el abandono de Alonso, está justificada. Y hablando de abandonos, chicos, creo que también está justificado que pasemos a hablar de la aciaga mañana que han pasado, o la aciaga tarde que han pasado en Melbourne los dos pilotos españoles. Primero ha sido Sainz, prácticamente en la primera vuelta, en esa muchedumbre de 3 abandonos que hemos tenido cuando apenas se había rodado una vuelta, con Hadjar, con el propio Duhan. ¿No? ¿Ha sido Duhan el primero? Sí. Y con Carlos Sainz. Y también el abandono de Alonso, que ha llegado muchas vueltas después, como ya comentaba David, después de pisar un piano y un poco de grava. Y quería analizar un poco los dos por partes. Primero, hablando, David, del de Sainz. Creo que hoy Sainz lo que le ha pasado es pagar la novatada de cuando usas un coche que no es el tuyo, ¿no? Cuando coges prestado el coche a tu amigo y no te entra la primera, o de repente no sabes cuál es el tacto del embrague. Yo creo que es un poco lo que le ha pasado a Sainz. No sé si nos puedes explicar como técnicamente cuál ha sido la explicación que ha dado Williams. Sí, pues básicamente hay que recordar que evidentemente casi todo el mundo estaba fijando en los rookies, pero también hay pilotos que cambian de equipo, que evidentemente no es un rookie, pero se tienen que adaptar a todo el tema de la mecánica, a todo el tema de cómo se comporta el coche. Ya lo decía Carlos Sainz en la clasificación, que no le había salido una buena vuelta en la Q3 porque todavía no acababa de entender todo cómo funcionaba en el Williams. Y al parecer ha pasado eso porque Carlos Sainz ha trompeado en el momento de safety car, que es un momento bastante extraño para hacerlo, sobre todo para un piloto con su experiencia. Y al parecer, al cambiar el mapa motor para ponerlo en modo safety car, digamos para ir tras el safety car, el motor Mercedes se comporta diferente a lo que se comporta el motor Ferrari, y en un momento de cambiar de marcha le ha pegado como un coletazo de atrás, que al parecer es típico de que hace el motor Mercedes, y Carlos Sainz pues no lo tenía controlado, y evidentemente eso en seco pues igual lo salvas, pero te pasa en lluvia y estás muerto, ¿no? Entonces ha sido básicamente eso, o sea, ha sido un error, no tanto de pilotaje, sino un error de evidentemente no estar al loro de que eso puede ocurrir con el motor Mercedes. Han explicado eso, que ha sido de hecho él en la radio creo que lo dice, que le da ha tenido un torque push o algo así, dice, ¿no? Como Sí, que un de repente tiene, massive torque push, dice, sí, sí. sí, que tiene más revoluciones de lo normal y se le va de atrás, porque ha sido muy extraño además, ¿no? En esa curva cómo se le va el coche. Entonces sí, básicamente ha sido al cambiar el modo de motor, al cambiar una marcha, pues ha tenido ese tema de las revoluciones y pues se ha ido contra el muro. Sí, Javi y yo lo hemos comentado en directo que al escuchar la onboard se oye como el motor del Williams sobre revoluciona de repente mucho cuando Sainz está simplemente cambiando una marcha, y yo creo que evidentemente Sainz no se esperaba esa respuesta por falta de experiencia conduciendo el motor Mercedes, evidentemente, y es lo que, como dice David, seguramente en seco Sainz contravolantea y lo domina, pero en mojado y con las condiciones tan complicadas que había en Australia, Javi evidentemente te manda el muro. Luego es verdad que creo que Sainz sí que ha sido muy importante para Williams, con el mono de ingeniero puesto, se ha quitado el de piloto, se ha puesto vaqueros y zapatillas y se ha convertido en ingeniero, y Bowles sí que ha destacado la importancia que ha tenido para ayudarles a generar esa estrategia para Albon desde el muro, Javi, diciéndole, oye, yo he estado ahí en la pista, sé cómo está, sé lo rápido que se va a secar y este es el mejor momento para parar a Albon. Sí, efectivamente. Bowles directamente ha dicho que Sainz les ha ayudado a tomar la decisión de la parada de Albon.
y además, como siendo muy claro a la hora de decirlo, ya sabemos que Carlos Sainz tiene precisamente esa virtud, ¿no? Que más que clasificador es carrerista y yo creo que es lo que marca la diferencia respecto a otros pilotos, incluso hasta comparándolo con Leclerc cuando aún estaba en esa etapa en Ferrari. Y en fin, es que es muy bueno tener a Carlos Sainz en un equipo, en cualquiera, te diría. Y bueno, pues en fin, qué menos que si no puedes traer puntos a casa, pues te pongas a ayudar ahí desde el muro al equipo. Y en fin, al final se ha visto recompensado todo. Con lo cual, pues muy bien, o sea, no tan positivo como todo el mundo le hubiera gustado, desde luego, pero Carlos Sainz, en fin, ya sea dentro del coche o como ingeniero, ¿no?, de pista, por así decirlo, pues sigue funcionando. Williams, que nos deja esas sensaciones mezcladas entre el gran optimismo de la clasificación, en el que yo creo que nadie esperara que estuvieran tan arriba y que fueran tan consistentes, y luego la carrera, donde evidentemente Albon sí que ha cosechado un buen resultado, pero Sainz no ha podido hacer lo mismo por este incidente técnico de falta de experiencia con el motor Mercedes que comentamos. Por otra parte, Bowles ha dicho que cuando Ferrari se equivoque podremos luchar con ellos y que esperan añadir rendimiento al coche para alejarse de Alpine y V-Carb, que como decía David seguramente son los coches que ahora mismo están en esa terna en la que prácticamente es muy difícil diferenciar quién está por delante. Quiero hablar también del abandono de Alonso. David, en este caso sí que se puede hablar de un error de pilotaje puro, pero es un error que creo que el mismo Alonso no ha entendido, porque él ha dicho en las declaraciones después de carrera que siempre estaba pisando por el mismo sitio, pero que cuando ha tenido en la vuelta de ese accidente, como que en ese bordillo, en ese piano interior, se ha encontrado un montón de grava que en otras ocasiones no estaba, a lo mejor generado por el paso de otro coche, y que eso es lo que le ha mandado a trompear. Sí, en esa curva lo que ha pasado este fin de semana es que ha habido muchos problemas, porque si no me equivoco la FIA ha quitado una especie de AstroTurf moqueta, Sí. que había ahí, que separaba un poco de la grava, y la grava estaba justo pegada al piano. Entonces, aparte de, evidentemente, los pilotos que se han ido saliendo en esas zonas, Piastri, por ejemplo, se ha salido por ahí en la carrera, y en la clasificación y en los libres hemos visto mucho. Pero aparte, claro, no hace falta salirte, simplemente con pasar un poquito al lado de la grava, ya metías grava en pista. Y claro, tú ves la repetición y dices, es un accidente muy extraño porque no toca la grava y se le va el coche de repente, ¿no? Y como dice Alonso, estaba haciendo eso todas las vueltas, entonces no puedes comprender cómo eso se va. Pero claro, no hacía falta tocar toda la grava, porque, o sea, la zona, digamos, de la escapatoria de grava, porque el piano ya en sí, pues tras el paso de los coches por ahí, de todas las vueltas, se iba llenando poco a poco de grava, y al parecer pues ha sido esta grava residual la que ha hecho que entre la lluvia y ello, pues tuviera ese accidente Alonso, cuando iba apretando, además, porque ha habido un momento que se ha dejado caer como a 2 segundos de Gasly, y cuando tenía detrás a Antonelli ha empezado a apretar para intentar cazar a Gasly y quitarse a Antonelli, y cuando estaba como a 8 décimas o así, pues ha tenido el accidente, ¿no? No sé si podrá recurrir el tema de una sanción o algo, ¿no? Porque el aire sucio ahí hace estragos. Ya lo pasó el año pasado él. Entonces no sé si podrá recurrir a Aston Martin algún tipo de penalización. Puede recurrir la táctica del calamar de colocar grava en ese Sí, piano. no sé si pueden pedir un ban race para Gasly o algo así, Sí. pero bueno, al final Alonso, mala suerte, ha tenido el accidente. Pero bueno, lo mejor, de aquí ya no podía ir a peor. O sea, No, es empiezas verdad la que temporada con un accidente, de aquí solo para arriba. Cruel esa salida de pista de Alonso, Javi, porque como dice David, además ha sido en el momento en el que le estábamos empezando a ver apretar para intentar cazar a Gasly, en el que a lo mejor íbamos a poder ver cómo se defendía el Aston Martin en una situación de carrera en la que de repente le pides más rendimiento, pero al final es lo que tiene. Incluso Alonso puede tener este tipo de errores, y esa curva que ha sido bastante polémica a lo largo de todo el fin de semana, no ha colaborado tampoco evidentemente las condiciones, y tampoco las líneas, que al parecer las líneas blancas pintadas que hay en el asfalto de Australia, según han dicho muchos pilotos, con la lluvia se vuelven prácticamente patinaje sobre hielo, ¿no? Que se lo digan a cualquier motero, ¿no? En cualquier ciudad que llueve. Desde luego, todos los moteros saben que cuando llueve, que en fin, ya de por sí no es recomendable salir con la moto, si pisan esas líneas lo van a tener complicado, se pueden llevar varios sustos, con lo cual, pues en fin, es que no podemos olvidarnos de que Albert Park es un circuito literalmente urbano. Cuando la Fórmula 1 se va de ahí, quitan los muros, quitan absolutamente todo y vuelve la vida cotidiana, normal, por esas zonas, con lo cual, pues sí, en fin, supongo que son cosas que los pilotos tienen que tratar de controlar, pues que al fin y al cabo, quiero decir, todo el circuito está con este tipo de líneas, así que depende un poco de cada piloto el riesgo que quiere
suponer, ¿no? El tratar de ir por determinadas partes de la pista para descubrir si, oye, mira, pues en la siguiente vuelta puedo ir por aquí no puedo. Y yo creo que eso ha sido un poco, en fin, la carrera en general para todos los pilotos, ¿no? Porque sí que es verdad que Alonso, cada vez que apretaba, ha habido un momento que se ha llevado un susto. Había otros pilotos, por ejemplo, Piastri, cuando estaba ahí siguiendo la estela de Norris, también ha tenido un susto precisamente en esa curva, con lo cual ha sido todo el rato un poco de decir cuánto quiero apostar para seguir al de adelante y cuánto quiero arriesgar también, en fin, entonces carrera muy complicada, carrera muy complicada. Condiciones muy difíciles las de Melbourne hoy, desde luego prácticamente no ha habido ningún piloto que no haya tenido un susto, y quien no ha tenido un susto ha tenido más de uno, y por eso solo han terminado 14 hoy la carrera, es decir, 6 no han podido terminar por distintos accidentes. La mala suerte que, como comentábamos en este tramo, los dos de ellos han sido los españoles, otros 4 han sido 4 rookies, excepto Antonelli y Berman, que han sido los únicos que han podido sobrevivir. Vamos a hablar de ese final de carrera, chicos, porque creo que ha habido un momento en el que todo el mundo tenía asumido que esto era un 1-2 relativamente sencillo para McLaren, que iba a empezar a imponer su dominancia ya desde la primera carrera, pero entonces David ha vuelto a arreciar la lluvia. Evidentemente a McLaren han sido los primeros que les ha pillado en ese tercer sector, que de repente estaba mucho más mojado que en la anterior vuelta, y Piastri ha habido un momento en el que era incapaz de mantener las 4 ruedas sobre el asfalto. Sí, ha habido un cambio de cámara bastante cómico, donde de repente hemos pasado de la tranquilidad a ver a Al dos caos. McLaren haciendo drift, a Lando Norris, que se ha salido pero ha conseguido entrar antes al asfalto y por eso ha podido frenar el coche, y de un Piastri que se ha ido más largo y ha estado más tiempo por el césped, y cuando ha entrado pues no le ha dado tiempo a recolocar el coche y se ha ido de culo a otra escapatoria de césped. Si ya el césped es complicado de por sí en seco, el césped en mojado con neumáticos de slick, de seco, es un absoluto infierno. Entonces Piastri se ha quedado ahí una vuelta intentando remolcarse, y es cuando la carrera se ha ido al garete, ¿no? Porque entonces hemos visto las diferentes estrategias de los equipos. Lando, que ha entrado directamente al pit lane, yo no sé si lo tenían hablado ya o no, pero ha entrado directamente, yo no sé si del susto. Verstappen ha susto, seguido, sí, o sea, ha habido un momento de duda, ¿no? Porque si paraba a llover, Verstappen tenía la carrera en el bolsillo, si no, después Lando Norris otra vez volvía a recuperar la posición, los Ferrari que la han liado y se han quedado los dos en pista. Entonces había un momento de caos de repente puro, de que la nube ha vuelto a pasar y ha dejado un poquito de lluvia y ha desordenado todo, cuando ya todos estaban con secos, precisamente por el safety car de Alonso, que habían aprovechado todos para cambiar. Claro, Javi, precisamente te pregunto por esto, porque esa es la decisión que a mí me ha generado más inquietud. Ese momento en el que McLaren coge a Norris y le dice, entra ya. Yo personalmente iba a aplaudir la labor de ese estratega, porque a la larga se ha demostrado que ha sido una muy buena decisión, pero a lo mejor, como estamos comentando ahora, ha sido el susto lo que les ha Yo creo que ha salvado. sido el susto, A lo mejor ha sido el susto y la sobrereacción de ver a Piastri ser incapaz de mantener el coche sobre el asfalto, lo que ha hecho que a la larga Norris haya podido mantener delante, cuando Verstappen, por ejemplo, se ha mantenido otra vuelta fuera. Entonces, a nivel estratégico, no sabemos si ha sido una megamind, un momento megamind, o simplemente el susto lo que les ha salvado la vida, ¿no? Yo diría que ha sido el susto. Es más, os voy a decir una cosa. A raíz de todo esto ha habido una situación a nivel estrategia en la que la cosa ya no podía ir a ningún otro lado. Porque diré, y parece mentira, pero a McLaren, concretamente a Norris, porque Piastri ha corrido peor suerte, le ha venido bien pegarse ese susto. Porque estoy muy seguro de que si no se llega a salir Norris por la grava, Verstappen hace lo contrario. Pero porque Verstappen, estando en la situación en la que él tenía que estar, Claro. obligatoriamente tenía que hacer lo contrario. Con lo cual, si Norris no se llega a pegar el susto, Verstappen hubiera entrado, porque, en fin, está impracticable el tercer sector, y le habría salido bien a Verstappen y probablemente habría ganado la carrera. En el momento en el que se pega el susto, que yo creo que es quien no estaba hablado, ya digo, ha sido el decir, hostia, casi me mato, Claro. casi tiro, casi se va el 1-2, se ha ido el 1-2, de hecho, al final ha sido, pues solo Norris ha podido aguantar ahí, pero ha sido el susto lo que ha hecho que finalmente todo saliera bien. Bueno, creo que McLaren igualmente puede invitar a una ronda a su estratega esta Sí. noche, pero visto con perspectiva, a lo mejor ha sido simplemente el pánico del momento el que se ha apoderado de ellos y el que les ha salvado la vida a la larga, porque como tú bien dices, Javi, Verstappen estaba forzado, como iba a la caza, a hacer la estrategia distinta, y por eso desde Red Bull han optado con
con mantenerlo una vuelta más en pista. Luego ha entrado básicamente drifteando en el pit stop, o sea, iba de lado. Así que bueno, ha sido un momento de mucho caos que también nos ha animado el final de la carrera. Y luego también hay que hablar de que en esa salida de pista que ha tenido Norris, y él mismo lo ha dicho, Pedro de la Rosa estaba insistiendo mucho con ello en la retransmisión y parece que nadie se lo creía, pero luego Norris lo ha llegado a decir, el McLaren de Norris se ha dañado y eso es lo que ha permitido que al final de la carrera hayamos tenido una batalla tan ajustada entre un Verstappen que venía a la caza y un Norris que ha tenido que aguantar esa presión, David. Sí, es que los fondos planos estos... Muy sensibles, Es que al estar el 80% de la carga aerodinámica en el fondo plano, en cuanto te sales un poquito y dañas un par de aletines, ya pierdes bastantes puntos de carga. Lo vimos con Alonso, lo vimos con Hülkenberg, lo hemos visto con muchos pilotos. Y claro, lo que te pasa que en lluvia también, en seco tú te sales y aparte de la grava, levantas una polvareda enorme. Entonces te da la sensación de como que te hace más daño el coche, ¿no? Que dices, hostia, lo ha reventado. En lluvia no sale el polvo porque, claro, el polvo está mojado, pero la grava te hace daño igual. Lo que pasa es que parece menos visualmente. Pero es que la escapada de Norris por la grava ha sido importante. De hecho, Piastri se sale menos por la grava y va más por el césped. Que al final ha sido lo que, paradójicamente, también ha acabado de fastidiar a Piastri, ¿no? Porque la grava le ha frenado a Norris a cambio de reventarle el fondo plano. Y sí que es verdad que, bueno, al final de la carrera Verstappen ha estado mucho más cerca. Con una FIA, por cierto, que esto me ha llamado la atención. Han estado como... Ya el año pasado lo hacían, pero han estado como muy valientes en meter el DRS con la pista mojada. O sea... Y creo cuidado, que es algo David, porque Australia no tiene rectas como tal, tiene la principal, pero es que las demás son todas así como una especie de serpenteo y cuidado con eso, ¿eh? Sí, y al final el DRS te cambia mucho la referencia de frenada ya en seco. Pues en mojado, imagínate. Entonces me ha extrañado eso, que no digo que esté mal, porque yo creo que a veces también se ha pedido esto de parte de los fans, ¿no? Que se deje usar el DRS, no te digo en mojado, pero sí cuando ya haya un mínimo carril seco, para aunque sea acercarse más, aunque ya, bueno, te vas a tener que salir al mojado para adelantar, entonces sigue siendo complicado. Pero sí que usarlo, pero me ha llamado la atención que han estado especialmente valientes cuando me acuerdo de grandes premios en años pasados que o no se corría porque estaba mojado o simplemente hasta que no había alguien que ponía el seco no se abría la veda del DRS y con intermedios han puesto DRS todo el mundo y eso también ha permitido yo creo a Verstappen achuchar al final la parte de los daños, ¿no? Porque al final en lluvia te metes en 8 décimas y puedes abrir DRS y claro, parece que están mucho más ahí que antes cuando estabas a 8 décimas y decías como el de adelante no la líe, no le voy a poder pasar. De todas maneras, creo que esos daños en el McLaren han sido claves para que al final hayamos tenido esa batalla. Creo que de lo contrario, y lo han dicho distintas voces dentro del paddock, de lo contrario a lo mejor al final hasta el McLaren de Norris se habría alejado más en vez de que Verstappen se hubiese acercado en los últimos giros. Pero por ponerlo, por aterrizar un poco el concepto, creo que las claves de la victoria de McLaren hoy se sustentan sobre lo bien que cuidan los neumáticos. Eso ya se vio en clasificación, que Ferrari, por ejemplo, llegaba al tercer sector con los neumáticos absolutamente sobrecalentados, mientras que McLaren los cuida mucho mejor a lo largo de la vuelta. Y hoy había voces en el paddock que decían que los intermedios que había utilizado McLaren estaban prácticamente nuevos, es decir, no habían desgastado ni el dibujo, cuando otros coches evidentemente tenían muchísimo más desgaste. Y como hemos comentado, pues esa buena estrategia de McLaren, que puede haber sido fruto del susto o fruto de una gran decisión, eso ya lo dejamos a que cada uno interprete, pero eso es lo que justifica hoy la victoria de Norris por delante de un Verstappen que ha habido momentos en los que yo creo que se ha visto ganando y por eso al final ha apretado tanto. Por darle un toque de humor también a este episodio, David, hay que hablar de tu equipo, Ferrari, que hoy han estado especialmente chistosos por las ondas. Las conversaciones entre ingeniero y piloto, bueno, ha habido bastante turra, hay que decirlo, en primer lugar. Sí. Pero luego también ha habido un lugar para el humor, para el club de la comedia, y entonces esto siempre se valora aquí en The Slow Battle. Sí, a ver, yo creo que una de las claves de este año del tema Hamilton-Ferrari va a ser que no éramos conscientes, yo creo, de lo buen ingeniero de pista que era Bono, ya no solo buen ingeniero de pista, sino que era el psicólogo de Hamilton prácticamente. Porque esto lo hemos dicho aquí muchas veces. Hamilton es un piloto que para todo lo que ha ganado se viene abajo enseguida. O sea, en cuanto no le van saliendo las cosas, es muy pesimista y necesita un ingeniero que siempre le mantenga frío y que le vaya diciendo las cosas justas para que luego haya un momento que se agarra a Hamilton al cambio y de repente empieza a funcionar otra vez, ¿no? Yo creo que una de las claves va a ser cómo funciona Hamilton con Riccardo Adami, con el ingeniero de Ferrari, que Ferrari precisamente no son demasiado famosos por dar órdenes concisas por la radio. Hemos visto estos últimos años a Carlos Sainz y a Charles Leclerc peleándose mucho con los ingenieros a nivel no sé qué me estás diciendo o esto que me dices es una tontería. De hecho,
la gracia de la carrera, que es la primera risa que hemos sacado el día, ha sido la radio de Leclerc, donde le empieza a decir al ingeniero que hay una fuga de algo porque tiene el asiento empapado de agua, y entonces el ingeniero le dice, debe ser agua. Y claro, Leclerc le dice, bueno, vamos a apuntar esto como en las notas de la sabiduría, ¿no? Si te estoy diciendo que es agua, ya sé que es agua, ¿no? O sea, no sé, sé que no es aceite, pero tengo el asiento empapado. A ver, yo tengo que romper una lanza a favor del ingeniero. El ingeniero ahí claramente lo que intentaba decir era que... Un depósito de agua, entiendo. No, yo lo que creo que intentaba decir era que era la lluvia. O sea, quiero decir, tienes el asiento lleno de agua porque llevas todo el rato corriendo en una carrera que está lloviendo, evidentemente. Entonces yo creo que era lo que intentaba decir, pero claro, la frase de tengo el asiento lleno de agua y dice, sí, efectivamente debe ser el agua, claro, es comedia sola a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, esa ha sido una de las mejores, pero también Hamilton ha tenido sus cositas, sobre todo, porque claro, lo estábamos diciendo al principio del episodio. Yo creo que este primer gran premio lo han utilizado un poco para ver dónde está el límite de la paciencia de Lewis. Pero total, Es decir, hasta dónde le podemos apretar sin que nos mande a paseo, y luego ahí ya retrocedemos, ¿no? Porque, como decía Javi antes, le estaban pidiendo incluso utilizar el K1 de potencia eléctrica un poco como experimento, en plan, para probar, ¿no? Bueno, tú dale y a ver qué pasa. Yo creo que lo que pasaba es que como necesitaba pasar a Albon y muchas veces yo creo que veían que no usaba igual la electricidad. Entonces, claro, yo creo que en un momento le han dicho, púlsala aunque sea solo para ver que estás utilizando electricidad, ¿sabes? Bien visto. Y claro, Hamilton ha dicho, no estoy usando porque si no estoy cerca no la voy a malgastar. Pero sí, o sea, de todas formas Ferrari ha vuelto a... Hamilton es nuevo, pero Leclerc no, quiero decir. Leclerc, o sea, Ferrari ha vuelto a pecar de lo mismo y Ferrari se puede gastar la morterada que quiera en el 7 veces campeón del mundo del Imperio Intergaláctico, que como la siga liando con la estrategia y como el coche no sea rápido desde el principio de año, no van a ganar el Mundial. Quiero decir que Ferrari puede haber fichado al Papa, que siguen pecando, digamos, cojeando de la misma pata. Bueno, a mí me ha parecido bastante gracioso. Hoy la frase que más ha repetido Lewis Hamilton en la carrera claramente ha sido la de dejádmelo a mí. La de dejádmelo a mí, que yo ya estoy a mi movida y bastante tengo con lo que tengo, ¿no? Que ya le inventaría el bueno de Kimi Raikkonen en sus tiempos. Y os tiro dos datos. El primero, Ferrari no es el equipo motorizado por Ferrari con más puntos en el Mundial ahora mismo. Porque los 6 puntos de Hülkenberg suman más que los 4 de Leclerc y 1 de Hamilton. Por lo tanto, Kick Sauber, que muchos dijeron, el Kick Sauber, año de transición, Audi, Kick Sauber demostrando la primera carrera. Pero es que además, si al principio nos dicen que que Ferrari no va a ser el equipo motorizado Ferrari que más puntos va a tener, piensas en Haas encima. Sí, Haas es el último equipo. Lo he dejado fuera del análisis a Haas, pero es muy difícil hacer un fin de semana peor que el de Haas. O sea, lo único bueno es que han terminado los dos pilotos, pero ya está, es lo único que se puede rascar. Porque Berman ha tenido un fin de semana caótico en el que yo creo que ha salido de confianza muy mal. Y Ocon es que no se le ha visto en la terna de hacer nada en ningún momento de la carrera. No va, o sea, simplemente. No funciona. Tal cual. De ser ese coche que en la media tabla te podía dar sorpresas, han pasado a ser, creo que, el peor coche de la parrilla ahora mismo. A lo mejor la situación cambia. El segundo dato que os quería dar es que hoy, por primera vez en 1089 días, el líder del Mundial no se llama Max Verstappen. Y esta es la racha más larga que ha habido en la historia de la Fórmula 1. Qué bonito. Qué bien, qué alegría. Así que hoy es un día de celebración, en realidad. Sí. Porque 1089 días, por si no os habéis dado cuenta, son mucho tiempo. Se dice pronto. Días, ¿eh? Muchos días. Así que hoy el líder del Mundial es Lando Norris. A lo mejor solamente dura una carrera, pero ahí está. ¿Cuál sería la última vez? ¿2022 Leclerc, quizás? Sí, seguro. Hubo un momento en 2023 que Pérez estuvo por delante en la segunda carrera. En Arabia Saudí. Puede ser. Pues no lo sé, ¿eh? Fíjate lo que son casi 3 años, ¿eh? Yo creo que tiene que ser 2022. Yo creo que tiene que ser 2022, pero bueno, buscaremos el dato concreto. Pero bueno, quería tiraros esos dos datos porque me han parecido bonitos. Y ya que hemos pasado la parte del humor, vamos a terminar, yo creo, si queréis, haciendo un pequeño análisis rápido de qué ha sido lo mejor y lo peor de este Gran Premio de Australia. Yo aquí, personalmente, me he anotado como lo mejor Albon, entre paréntesis Williams, evidentemente. No puedo meter a Sainz porque ha abandonado, pero creo que es una gran noticia el rendimiento del Atlassian Williams Racing. No sé si tenéis algo que decir, pero es que creo que Williams sale reforzado de esta primera carrera como líder de esa media tabla inexistente que defiende Javi, ¿no? Sí, totalmente. Williams ha... De hecho, te diría que Williams ha disfrazado un poco de Haas, ¿no? O sea, de verdad que han intercambiado los papeles. Sí. Pero totalmente, con lo cual, pues muy buenas noticias.
Antonelli, David, para mí también otra de las grandes noticias, sobre todo por lo que te decía al principio del episodio. Creo que Toto Wolff, teniendo en cuenta la apuesta tan grande que hace, cogiendo un chaval prácticamente de la Fórmula 3, que es jovencísimo, y metiéndolo en Fórmula 1, el rendimiento que da hoy es absolutamente de aplaudir. Sí, Antonelli totalmente. Noticia muy sorprendente después de ver la clasificación del sábado. En general Mercedes yo creo que nota positiva, porque creo que no están ahí para ganar ahora mismo. Sin hacer Pero mucho es que, por ruido, ejemplo, ¿no? Pero Russell cumpliendo. creo que ha sido la única persona que ha tenido una carrera absolutamente tranquila, más que nada porque no la han enfocado en la televisión. Sí. O sea, y Russell ya no se está acostumbrando a tener muchas carreras de estas, porque a Russell a veces se le recuerdan estos errores tipo Singapur o cosas así, que ha salido en algunos momentos como que estaba jugando a la victoria y ha tenido algún error, pero creo que se habla poco de la cantidad de carreras donde Russell parece que no está, porque de repente te saca un tercero o un cuarto puesto simplemente por salvar los muebles y por asegurar. O sea, creo que es una cualidad que tiene. Entonces, en general, Antonelli por la sorpresa. Encima ahora le han devuelto la cuarta posición, cosa que no sabíamos justo antes de empezar a grabar el episodio. Pero al final Mercedes, contando con que Red Bull tiene un piloto, realmente es segundo equipo ahora mismo en el Mundial. Y que a partir de ahí, pues, bueno, veremos a ver. Hablaremos largo y tendido en otros episodios de la diferencia de nivel de pilotaje que va a tener Red Bull entre uno y otro piloto, porque lo de Lawson este fin de semana ha sido muy complicado. Lo comentaba ayer Javi en otro reel que hicimos. Vamos a ver si ese Red Bull, que parece que solamente lo puede llevar Verstappen, no se sigue cargando pilotos, y Lawson parece el siguiente en esa terna. Hablando precisamente de lo peor, he metido a los rookies, por lo menos a 4 de 6 de ellos. Evidentemente hay que poner en perspectiva que este es el peor gran premio para iniciar tu carrera en la Fórmula 1. Ya creo que a los Duhan, Bortoleto, Berman, Antonelli, me da igual que hayan terminado o no, son las peores condiciones, Javi, en las que te quieres ver cuando tienes la presión de debutar. Sudores fríos, John, sudores fríos. Absolutamente. Y también pongo en lo peor a Ferrari, David, porque creo que el fin de semana es decepcionante, tanto por puntos como por sensaciones de clasificación. No tengo ninguna duda de que Ferrari va a remontar, pero el inicio es poco esperanzador. Es que Ferrari octavo décimo es que se le han colado delante un Aston Martin, un Sauber, un Williams, o sea, sí. Y están muy lejos, parece, de Mercedes, de McLaren y de Verstappen. Entonces, y encima ha humillado Hamilton en la última vuelta por Piastri, ¿eh? Sí, qué pedazo de adelantamiento. Y es que ya te digo, ha sido una mezcla de cosas raras, ¿no? Aparte de que no tienen ritmo, luego encima han seguido pecando de los mismos errores de siempre con el tema de la estrategia, han sido los últimos en parar. Tremendo. Entonces es que no hay por dónde cogerla mucho la carrera de Ferrari, y además Australia suele ser uno de los circuitos que se le suelen dar bien a Ferrari. Pues mira. Tipo los Mónaco, los Monza, etcétera. Entonces si han empezado así, veremos a ver esta temporada, porque parecían que iban a ser la segunda fuerza y de momento se han caído bastante. Y la última nota negativa que he puesto, Javi, evidentemente a los españoles, aunque ya hemos explicado cuáles son los motivos, pero empezar la temporada con un doble abandono de los nuestros, hombre, pues no es una gran noticia, aunque no tenemos ninguna duda de que la cosa mejorará, porque sencillamente, como ha dicho David, no puede ir a peor. Total, ya está, o sea, es que ya está, de aquí para arriba, punto. Y además los veo contentos a ambos, no me digas por qué, o sea, lo de Carlos Sainz lo entiendo, lo de Fernando Alonso algo menos, ¿no? Porque ya hemos analizado antes que el Aston Martin, en fin, un poco puñetero, un poco travieso, pero en fin, mientras estén contentos y todo sea camino por mejorar, pues mira, yo contento también. La gran noticia, y lo comentaba Alonso después de la carrera, es que solamente falta una semana para vernos rodando en el Gran Premio de China, así que no hay mucho tiempo de comerse la cabeza, no hay mucho tiempo de pensar en los errores, ni para los rookies ni para los españoles, porque dentro de una semana ya volvemos a tener cita. Así que nosotros cerramos por aquí este Gran Premio de Australia. Chicos, muchas gracias por la madrugada, por el esfuerzo, por el sueño que se va a echar Javi, que va a ser absolutamente reparador en menos de 10 minutos. Pero total. Y la semana que viene volveremos aquí con otro análisis de episodio completo. Durante la semana, pues seguro que os traeremos otro tipo de contenido para ir calentando motores de cara a ese Gran Premio de China. Gracias, Javi. Muchas gracias a ti, John. Gracias, David. Gracias, John. Y gracias a todos los que estáis allí al otro lado. Nos vemos la semana que viene con mucho más y el Gran Premio de China. Chao, chao.